Buenas noches, bienvenidos, bendiciones para todos. Que el Señor los guarde, los bendiga, que el Padre Celestial resplandezca ese sol de justicia en esta noche. Estoy un poco triste porque inicié con el león de Jehová es Shalom, es mi paz, y se perdió y quedó solo mi foto y para poderlo volver a buscar tendría que salir y ya no. Ya entonces vamos a seguir. Mañana miraremos nuevamente el león. Vamos en esta noche a dar un tema muy especial. El tema que vamos a dar en esta noche es, vamos a hablar de la palabra, de la profecía. Me da mucha tristeza ver cómo hay iglesias tradicionales que no toman en cuenta la profecía, y muchos dicen que no, que eso ya no, que ya no hay profetas, que ya no hay apóstoles. Cuando Apocalipsis 19:10, si quieren lo pueden leer porque deben tener ahí pues su agenda y deben tener ahí su Biblia. Y Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio, que la profecía es el testimonio de Jesús, ¿no? Es el testimonio de Jesús. ¿Qué significa esto? El testimonio de Jesús cuando hay profecía. Quiere decir que la profecía testifica que Jesús está en medio del asunto, que Jesús está ahí, que es Jesucristo el que está hablando en ese momento. Así es de que es muy importante la profecía. Quiero saludarles en el poderoso nombre del Señor, bendecirles en esta noche. A todos ustedes, a Luz Adel, a Lidia Reyes, Linda Páez, Ángela Neira, Marisela, bendiciones, Jenny Carolina, Mayerly Penagos, Nayibe Rojas, Rosa Elena, mi hermano Javier Villa, bendiciones, bendiciones para todos, para mi hija Lady Joana Cardona, Franco que está escuchando, Doris Rodríguez, la que me habla desde Palmira Señorial, bendiciones mi amada, bienvenida en esta noche. Vamos a mirar este tema. No saludo muy largo ni mucho por el tiempo tan corto que tenemos de estudio. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta noche? El protocolo profético. Lo profético siempre tiene un protocolo. La cita bíblica que vamos a mirar iniciando es 1 Corintios 14, verso 29 al 32. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Qué tremenda esta palabra. Por ahí me han dicho que yo estoy hablando muy rápido, entonces voy a ir hablando un poco más despacio para que puedan entender un poquito. Cuando dice la palabra del Señor que cuando el Señor habla de protocolo, que esta noche vamos a hablar del protocolo profético. ¿Cuál es el protocolo? Que debe haber orden. En medio de Dios no permite que hablen y se muevan todo el mundo ahí en una locura, y el uno habla y el otro también habla, como sucedió en un tiempo, en los tiempos de Hechos de los Apóstoles, en una congregación, que hablaron todos a la vez y todos hablaban y nadie le entendía a nadie, y se volvió fue un desorden. Dios no trabaja con el desorden, Dios trabaja donde hay orden. Por eso dice que asimismo los profetas hablen 2 o 3. Estoy hablando del protocolo. Y los demás juzgan, o sea que máximo deben hablar 2 o 3. Y los demás están mirando, analizando la profecía, si la profecía viene de Dios o es humana, porque mucha gente habla de su corazón, habla del espíritu de ellos, no del espíritu de Dios. Entonces cuando dice, y los demás juzguen, quiere decir que este don o esta palabra profética tiene que ser juzgada. El único don que se juzga es la profecía. Mire que no hay otro don que se vaya a juzgar, sino solo la profecía.
Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, mire el protocolo. Calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Otra cosa que también es del protocolo, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, si yo hablo en inglés, pues mi espíritu va a hablar en inglés, porque si están hablando en inglés y hablan en español, entonces la profecía nadie la va a entender. ¿Sí ve? Entonces, con el Señor ha hecho todo en un orden perfecto. Si estamos en medio de una iglesia donde todos hablan francés, pues el espíritu habla en francés. Si oye lo que dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Así es que ese es el protocolo. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Cuando hay palabra profética en una reunión, quiere decir que Jesucristo está presente. El espíritu de la profecía ha sido desde el principio, procede de Dios. Ya en los albores de la humanidad lo hallamos operando sobre y a través del hombre. En Génesis 2, 21 al 24 es Adán el primer instrumento humano usado por el espíritu de la profecía. O sea que la profecía es un espíritu. ¿Y de qué estamos hablando? La profecía es un espíritu. Cuando hay un grupo de profetas profetizando y alguien se mete en esa atmósfera, puede profetizar aunque no sea profeta o aunque no tenga el don. Pero si usted se metió en esa unción profética, si usted se metió en esa atmósfera, ahí el espíritu profético lo va a tomar. Y eso no quiere decir que sea un profeta. Eso le pasó a Saúl. Saúl llegó a un lugar donde había una cantidad de profetas, que habían instrumentos, estaban cantando, estaban sonando los instrumentos, estaban profetizando, y Saúl se metió. Y dice que Saúl entre los profetas y profetizó sin él ser profeta. Entonces miren lo que seguimos mirando. El espíritu de la profecía, allí sin tener noción de lo que era el matrimonio como experiencia personal y sin conocer en su propia carne lo que era tener un padre y una madre. Estamos hablando de Adán. O para que lo entiendan, voy a volver a leerlo. Génesis 2, 21 al 24. Es Adán el primer instrumento humano usado por el espíritu de la profecía. Allí sin tener noción de lo que era el matrimonio como experiencia personal. Dice que él no conoció papá, no conoció mamá, porque fue creado por la voz profética del Padre. El Señor lo profetizó y fue creado. Mire el poder, el alcance que tiene la palabra profética, porque es creativa. Entonces él, sin tener papá, sin tener madre, sin tener un matrimonio todavía como experiencia personal y sin conocer en su propia carne lo que era tener un padre, él abre su boca y profetiza. Y mire lo que dice, porque fue Adán el que habló esto. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, lo dice el verso 24 de Génesis 2. Ese mismo espíritu de la profecía es el que se mueve en las palabras del Altísimo al lanzar él la maldición de Edén, primero al hombre, después a la mujer y por último a la serpiente. ¿Recuerdan cuando la mujer habló con la serpiente y la serpiente los hizo caer? El Señor los llamó a cuentas y el Señor soltó una maldición sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la serpiente, y eso está en Génesis 3, 14 al 19. Ese espíritu dice en Apocalipsis 19, 10 que es el que originó y produce el testimonio de Jesucristo. Es el mismo espíritu que vino en forma poderosa sobre los 70 ancianos seleccionados por Moisés en Números 11. Los cuales profetizaron. Van a notar, Números 11.
los cuales profetizaron en forma semejante a Moisés. Recuerdan que el primer profeta fue Moisés. Ese espíritu de la profecía y el primero y Adán no era profeta, pero profetizó, porque el Señor le dijo, póngale nombre a los animales, y esos son los nombres de los animales hasta el día de hoy. Entonces, Adán no era profeta, pero trabajó por medio de la palabra profética. Pero Moisés habla la palabra que fue el primer profeta. Este espíritu de la profecía puede venir sobre un grupo de personas o a una sola persona, para que cada uno testifiquen y profeticen y declaren. ¿Qué están testificando cuando en un grupo empiezan a haber personas que profetizan que Cristo, que Jesús está en medio de ellos? Muy tremendo. Si ven las iglesias tradicionales, no está la palabra profética porque no creen en ella. Entonces Cristo no está, ni está el Espíritu Santo. ¿Cuál espíritu se moverá ahí? ¿Cuál espíritu tradicional se moverá en esas iglesias tradicionales que no permiten que se mueva la palabra profética, que no permiten que el Espíritu de Dios hable, que no permiten que el Señor Jesús se mueva en medio de nosotros? Puede ser una congregación local, ahí puede el Señor en una asamblea de líderes o de ministros hablar el Espíritu Santo y profetizar. Es el Espíritu que los capacita para profetizar y declarar la palabra de Dios en un momento específico y en una situación específica. Es el Espíritu Santo el que trae esa palabra profética. El que domina la profecía es el Espíritu Santo. Al venir la unción profética sobre determinado grupo, pueden profetizar, abrir su boca y declarar a los hombres y a los lugares celestiales el testimonio y victoria de Jesucristo. Este espíritu de la profecía desea moverse en los cultos, en las asambleas de creyentes. Pablo nos exhorta a todos a anhelar los mejores dones, pero sobre todo a que profeticemos. Mire usted lo importante que es la palabra profética. Primera de Corintios 14, verso 1, el apóstol afirma, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Verso 31. Entonces es necesaria la palabra profética. Usted puede tener cualquier don. Usted puede hablar en lenguas. Usted puede tener el don de sanidad. Usted puede tener, porque hay muchos dones. Pero mire lo que está diciendo el mismo apóstol Pablo. No lo está diciendo la profeta Cielo, está escrito. El apóstol Pablo exhorta a anhelar los mejores dones, pero sobre todo a que profeticemos. ¿En dónde está eso? En Primera de Corintios 14:1. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. El Espíritu Santo hoy está trayendo el mover fresco del espíritu de la profecía al cuerpo de Cristo, para que cada ministro ordenado y cada miembro de la iglesia local se convierta en un portavoz de la palabra de Dios, de la palabra del Altísimo. Si usted no tiene palabra profética, si usted no habla en lenguas, si usted no tiene algunos dones, preocúpese, métase en ayuno y busque, porque eso también es para usted. Esto no es solamente para unos cuantos, es para toda la iglesia. Recordemos que Apocalipsis 12:11, hablando de la victoria de los cristianos sobre Satanás, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Estábamos hablando que el testimonio de Jesús es la palabra profética, Apocalipsis 19:10. Qué tremendo. Y qué pesar me da cuando en algunos lugares solamente hay una palabra que no cambia, que no transforma,
estudian la Biblia, estudian la palabra, dan una enseñanza, pero el Espíritu Santo no está en medio. Yo vuelvo a decirles que la profecía es el testimonio de Jesús y lo dice Apocalipsis 19:10. La victoria sacrificial de Jesucristo y en su sangre derramada, así como en las palabras que testifican, esa es la victoria. Es decir, nuestra arma más contundente contra el infierno es la palabra del testimonio de Jesucristo. Nuestra guerra está ganada al profetizar bajo ese espíritu de profecía. Él opera en aquellos que anhelan testificar de la gloria y obra del Calvario. Nuestra arma más poderosa es abrir la boca, apuntando hacia el enemigo en los aires y profetizar la derrota del diablo y el triunfo de la cruz, porque ya está hecho. No es que va a ser, sino que ya el Cristo de la gloria nos dio esa victoria. Entonces nosotros debemos declararla, nosotros debemos profetizarla a los cuatro vientos. Esto es para todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Aleluya. Por tanto, abre tu boca y profetiza que Jesucristo es el Señor. Háblele a los árboles, háblele a las paredes, a las aves. Háblele a lo que usted le quiera hablar y testifíquele que Jesucristo es el Señor. Vamos a mirar, porque una cosa es la profecía o la palabra profética y otra muy diferente es el don profético. Una persona puede estar siendo tomada por el Espíritu Santo en el don profético y puede profetizar, puede decir una palabra, y eso no quiere decir que sea profeta. Cuando el espíritu de la profecía opera en la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo encuentra el ambiente propicio para edificar a su pueblo, y es entonces cuando reparte dones espirituales. Y Él los reparte como Él quiere. Entre estos dones, el de profecía, el de diversos géneros de lenguas, el de interpretación de las mismas lenguas. Esto concerniente a los dones vocales, según apunta la Escritura en Primera de Corintios 12 y 14. Quiero saludar a mi sobrino Israelito Mora en La Dorada, que cuando estuve allá estuvo muy atento, apoyándome, ayudándome para poder transmitir. Así es de que donde quiera que uno va, Dios le pone personas para que lo ayuden. Estos dones no son propiedad del hombre, sino del Espíritu Santo. Él los opera como quiere y los reparte y los entrega según su voluntad. Quienes son usados con el don de la profecía en el culto público ocasionalmente no son profetas, sino son solo llamados como los que profetizan. Es lo que le estoy diciendo. Hay personas que profetizan y esto no lo llama a ser profeta. Si usted mira, a veces el profeta ni profetiza, el profeta hace otras cosas. Cuando el profeta estaba metido en la cueva, el Señor le dijo: sal de ahí porque tienes que ungir a Jehú como rey sobre Israel. Tienes que ungir a Julano de tal como rey sobre tal ciudad. Y tienes que ungir al que te va a suceder. Entonces, ¿cuál es una de las funciones principales del profeta de oficio? Es ungir. ¿Se acuerdan lo que Samuel hacía? Él ungió a Saúl como rey, y cuando ya él fue quitado, fue y ungió por orden del Señor a David como el próximo rey de Israel. Entonces, ¿cómo se dicen a los que tienen el don? Los que profetizan. Debemos tener muy en cuenta esto, que no porque una persona me profetice va a ser profeta. Y a veces yo escucho que dicen la profeta Julana y resulta que no es profeta. A veces ni yo misma me creo profeta ni me siento como profeta. A veces no me siento también que me digan profeta. Más bien me gustaría que me dijeran pastora. Porque todavía me faltan, imagínense, me falta muchísimo. Ahora, ¿qué se dirán otros que no tienen de profeta absolutamente nada?
Porque quizás de pronto el Espíritu Santo los usó en una palabra profética, pero eso no quiere decir eso. Eso se llaman los que profetizan. Dependiendo de si el Espíritu Santo los quiere usar más o no. El Espíritu Santo puede usarlo una sola vez en la vida, como lo puede usar más seguido. Es que depende, porque el don no nos pertenece. El don es del Señor. Y Él lo da y usa a quien Él quiera. Esto es importante de aclarar, pues por muchos años, personas que son utilizadas con dones vocales en la congregación han sido vistas o se han visto como profetas, trayendo dirección y juicio y gobierno sobre la iglesia, que a la postre ha logrado menoscabar la obra del Espíritu Santo y han provocado grandes problemas en el cuerpo del Señor, en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios, Pablo usa para involucrar el don de profecía y a los que profetizan el término griego fanarosis, que significa que el don es impartido por la mano danzante de Dios, que se mueve y reparte según la necesidad del momento. Hemos tenido, por ejemplo, reuniones o hemos tenido ayunos donde se mueve un fuerte fuego del Espíritu Santo o del Espíritu profético y resulta una persona profetizando, pero no quiere decir que sea profeta. El Señor lo puede usar las veces que Él quiera usarlo, y si lo quiere usar una vez, pues una vez lo usa. Si lo quiere usar en todas las reuniones, lo usará, porque el don es del Señor y lo da a quien Él lo quiera dar. Ni siquiera es porque estemos preparados, ni siquiera es porque nos lo merezcamos. No merecemos nada de esto. Él lo hace por su amor y su misericordia, y porque Él da los dones a quien los quiera dar. A veces miramos gente nueva y resultó hablando una palabra profética. Gente nueva, hay gente que lleva años en la iglesia, no la habla. Esto no depende del apóstol, no depende de ninguno de nosotros. Esto depende solo de Dios, del Espíritu Santo. El don de profecía puede cesar en un individuo cuando Dios quiera, y puede ser operado en alguien cuantas veces Dios quiera. Ni siquiera es cuando la persona quiere. No es por voluntad de hombre, no es por voluntad humana, es por voluntad solamente de Dios. El que yo esté dando esta escuela no quiere decir que yo estoy llamando profetas y apóstoles. Yo no le puedo dar el don a nadie, yo no puedo llamar a nadie. Yo le puedo dar una enseñanza para que usted sepa cómo se opera un ministerio, cómo se opera un don. Pero el único que puede dar los dones es el Señor. El don de profecía puede cesar o puede ser usado las veces que el Señor quiere. El profeta, un don ministerial. Cuando ya hablamos de profeta, estamos hablando de ministerio. Una cosa es el don, otra cosa es el ministerio. El profeta no es aquel que profetiza solo en ocasiones en la asamblea cristiana. Es mucho más que eso. Sin menospreciar lo otro que es valioso, el profeta es un don ministerial dado por Jesucristo a la iglesia. Es un don hombre. Esto implica un oficio, un ministerio, una persona ungida de parte de Dios con un llamado específico. En él operan diversos dones corrientes y continuamente, desde luego, guiado por el Espíritu Santo. Yo quiero aclarar algo en esta noche. La iglesia no es guiada por los profetas. La iglesia es guiada por el Espíritu Santo de Dios. La guía del cuerpo de Cristo, la guía de la iglesia aquí en la tierra se llama Espíritu Santo. Porque Él es el que da el don, Él es el que hace el llamado, Él es el que da el ministerio. ¿Recuerdan cuando en Hechos de los Apóstoles dijo el Espíritu Santo que necesitaba a Julano y a Sutano para enviarlos? Él es el que llama, Él es el que unge y Él es el que envía. Y Él usa a quien Él quiera usar. Es muy usual en el profeta la operación de dones vocales: lengua, interpretación, profecía, dones de revelación, ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritus, así como dones de poder, milagros, fe y sanidades.
Todos estos dones operando para la gloria de Dios y como una manifestación o demostración de la veracidad y respaldo divino ante el llamado profético. ¿Qué significa lo que dice Apocalipsis 19:10? Por favor, aprendas en ese versículo bíblico, o esa cita bíblica. Que la profecía es el testimonio de Jesús. Quiere decir que cuando se está moviendo la profecía y cuando hay palabra profética y se mueven los dones, está presente el Espíritu Santo, está presente el Señor Jesucristo. Se está testificando que Cristo está en medio de nosotros. El profeta es un ministerio que va madurando en su paso por el trabajo de la iglesia local. A veces surgen de entre los que profetizan en el culto público, pero debe madurar y crecer firme y en sujeción a las autoridades de la iglesia, pues será usado en área de gran responsabilidad. El profeta no es improvisado ni es un neófito. ¿Qué significa un neófito? Significa alguien que no conoce la palabra. Así que el profeta no puede ser neófito. El profeta tiene que conocer la palabra, porque el Señor va a profetizar en base a la palabra. Y si usted no la conoce, entonces Dios no lo usa, Dios no lo va a usar. Qué tremendo, ¿no? En la palabra, en la alabanza y en la adoración y en el quebrantamiento, un profeta de Dios no surge de la noche a la mañana, sino que surge del trato de Dios por algunos años, por muchos años diría yo. Juan el Bautista fue preparado desde el nacimiento. Eliseo fue discípulo de Elías por casi 10 años. Antes de recibir el manto profético, el profeta es un ministerio o oficio para ministros. A veces me da mucha tristeza ver gente tan nueva que tiene 2, 3, 4 o 5 años en la iglesia y que ya se cree profeta. Para esto se necesita muchísimo tiempo. ¿Usted cree que el apóstol Pablo cuánto duró sirviendo a las mesas antes de ser profeta y antes de ser usado tan tremendamente? Más de 10 años trabajando en las mesas. ¿Sabe qué significan las mesas? Como servidor. En un servicio. En Efesios 4:11 la escritura afirma que Jesucristo es quien constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros para edificar, madurar y perfeccionar a los santos. Qué tristeza cuando dicen, no, es que ya no son los profetas, ya no son los apóstoles, ya eso pasó. Entonces, ¿quiénes edifican? ¿Quién? Entonces, ¿quién? Miren lo que dice, para edificar, madurar y perfeccionar a los santos. Entonces, que solamente la iglesia que era madura y la iglesia que tenía que ser perfeccionada y madurada eran solamente la de Hechos de los Apóstoles. No, nosotros somos una extensión. Quiero decirle que el libro de Hechos de los Apóstoles todavía no se ha cerrado, no se ha concluido. Hasta que Cristo venga, se termina. El término usado para estos oficios o dones ministeriales en el texto es la palabra dogma, que da una idea clara de que ese oficio, trabajo o ministerio tiene la particularidad esencial de regir en las esferas de la dirección y del juicio en la iglesia. El profeta entonces tendrá una característica esencial en su ministerio: proveer dirección y juicio al cuerpo de Cristo. Aquellos que profetizan en el culto público con el don de profecía tienen limitada su participación en estas áreas. Ellos tendrán abierta la puerta solo para edificar, exhortar y consolar. Recuerden que la palabra profética tiene estas 3 cosas: edifica, exhorta y consuela. Cuando venga una palabra profética y no tenga estas 2 cosas, no es Dios el que está hablando, es el hombre, es el corazón del hombre, es el hombre que está hablando. Porque el Señor edifica. Cuando el Señor exhorta, edifica y consuela. Una palabra profética que lo deja a usted derribado, que lo deja a usted triste, que lo deja a usted aburrido, nunca puede venir del Espíritu Santo. Jamás,
Jamás el Espíritu de Dios va a venir a derribar a una persona con una palabra. Es que usted se va a morir, es que usted esto, es que usted lo otro. Eso no viene del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios lo va a exhortar a usted, pero a la misma vez lo edifica y lo consuela. Ahí es donde usted conoce que es el Espíritu de Dios el que está hablando. El quebrantamiento del profeta. Por cuanto el profeta basa su ministerio en recibir y transmitir correctamente el mensaje de Dios, debe ser un individuo cuyas emociones y sentimientos sean equilibrados y controlados por el Señor. Se imagina una persona, mejor dicho, por ahí llena de resentimiento, una persona por ahí con las emociones un día arriba, otros días abajo. Y es que profeta no es profeta de nada. El profeta debe ser formado por Dios para que el carácter y personalidad de Cristo fluyan en él. Por eso es que dice, ¿cómo se conoce un verdadero profeta de Dios? Por sus frutos. La palabra de Dios debe ser desatada en su boca. Y se puede ver afectada por su inmadurez, por su carnalidad, también por su ligereza o por desconocimiento escritural. Se imagina un profeta, vamos a decirlo hombre o mujer, no interesa, que se mueva en la carnalidad y entonces está profetizándole a la hermanita que le gusta para ver qué consigue de ella o viceversa. Es un peligro un profeta carnal dentro del cuerpo de Cristo. Que los hay, los hay. Pero necesitamos gente madura, gente formada en su carácter, para que pueda ser usada por el Señor. La palabra de Dios que vamos a ver, él debe ser diestro en la escritura, preparado en discernir bien y discernir el bien y el mal. Estamos viendo una cantidad de profetas que le van a profetizar a la gente lo que quieren oír, para quizás conseguir algún bien. Eso no debe ser así. Debe moverse al profetizar en la forma en que Jesús lo haría. Debe ser formado en el horno de Dios para que desate la palabra en el carácter y la responsabilidad de Jesucristo. Solo así traerá beneficio al cuerpo del Señor. Un profeta inmaduro, lleno de problemas, de dificultades. Puede que sí sea profeta, pero en vez de ser una bendición para la iglesia, va a ser un problema. El quebrantamiento en el profeta es esencial para el éxito de su ministerio. El profeta debe ser quebrantado en el molino de Dios. Será molido como trigo para producir pan de vida. Es decir, será palabra viviente para transmitir vida a sus oyentes. Su carne será molida y sujeta para ser un hombre mensaje que pueda comunicar eficazmente y en el espíritu correcto las palabras del Dios viviente. Gloria a Dios. Aleluya. Qué tremendo, las cosas buenas se acaban rápido. Ya son las 10:04. Si el profeta es un ministro joven, ese quebrantamiento le ayudará a perfeccionar su carácter. Por ello debe estar bajo autoridad apostólica para someter su mensaje a otros y así madurar, aprender obediencia y ser perfeccionado. Cuidado con esos profetas que se hacen en los pasillos, que se hacen en las esquinas de la iglesia. Cuidado con esos profetas que se hacen en alguna esquina, en las puertas, en las salidas. Y le diga, yo tengo una palabra para usted. Ese es un profeta mentiroso que no se sujeta a los pastores. Por eso le digo, estoy hablándole del protocolo profético. La palabra profética debe ser adentro de la congregación y con autorización de alguien que sea profeta, que tenga una autoridad en el profetismo. Mucho cuidado, porque Dios no vive hablando y no vive diciendo. Él habla cuando tiene que hablar.
Para eso tiene usted la palabra profética más segura, que son las Escrituras. Así es que en esta noche te bendigo con toda bendición de lo alto, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Y mañana vamos a seguir con la profecía. Vamos a mirar que dice 1 Corintios 12:28, dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Mucho cuidado, porque para eso hay un profeta maestro que está enseñándole a usted, para que usted no caiga en los errores o en una falsa profecía. Esto tiene que ser con las autoridades tienen que saber, las autoridades proféticas tienen que saber qué es lo que a usted le están diciendo. Eso de que venga, Dios me mostró y yo tengo una palabra para usted. No, Señor, dígale no. Yo tengo una autoridad profética, y si no es el apóstol y esto, o me da la palabra delante de ellos. Así sí recíbala, el resto no la vaya a recibir. Porque el diablo se disfraza como ángel de luz para engañar. Sopa y seco en esta noche, Padre Celestial. Pero es muy bueno saber esto, es muy bueno que a uno lo enseñen. Así que tengan mucho cuidado, por eso el Señor me trajo de hablar de la palabra profética en esta noche. El espíritu profético operaba también en esos días usando diferentes instrumentos para proclamar el mensaje divino. Mañana continuamos con esta palabra del protocolo profético. ¿Cómo es que tiene que ser? Dios puede hablar proféticamente en cualquier momento y a través de cualquier persona, pero también por medio de instrumentos se puede dar la palabra profética. Si usted mira en muchas partes de la Biblia, cuando un profeta iba a hablar proféticamente o iba a dar un mensaje de parte de Dios, mandaba a traer un tañedor. Y yo sé que usted lo ha leído. Quizás en otras partes donde usted ha estado nunca le han hablado de profetas ni de apóstoles, pero si usted mira Efesios 4:11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y esa es la iglesia apostólica, la que se mueve en el ministerio quíntuple. La iglesia que se mueve en los 5 ministerios, y no que hay 5 fijos solamente, sino que usted puede ser uno de ellos. Y pues en este momento está siendo entrenado, preparado y formado para que empiece a operar en uno de esos 5 ministerios en los cuales el Señor lo haya llamado. No es en la iglesia, no es el apóstol, no es la profeta, nadie damos ministerios. Es el Señor, porque esos ministerios vienen de arriba. Es el mismo Dios el que los da. Esas iglesias, como dice mi hija Lady, esas iglesias en que hacen fila para hablarle al oído, ahí hay un espíritu de adivinación, un espíritu de engaño y de adivinación. Esto es un peligro, porque Dios no habla. Si usted mira Hechos de los Apóstoles, ellos hablaban libremente, con libertad, todo el mundo escuchaba, porque cuando se cumpliera la palabra que se habló, estaba testificando que era Cristo el que había hablado. Así es de que en esta noche les bendigo con toda bendición de lo alto, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Te bendigo. Mañana nuevamente nos encontramos 9:30 de la noche. Y vamos a seguir por este mismo corte, por esta misma línea, y porque hay mucha tela por cortar. Así es de que tengan dulces sueños, tengan sueños proféticos, que el Señor les revele las cosas guardadas y escondidas, que se desate ese manto profético sobre sus vidas y que puedan profetizar a sus hijos, a sus esposos, a sus casas, a sus empresas. Les bendigo. Buenas noches.